Oficial, Xabi Alonso es ahora galáctico, pero como entrenador. Xabi Alonso llega al club merengue y llega con un buen respaldo. Llega con el respaldo de haber dirigido de buena forma la Real Sociedad B, pero sobre todo llega con el respaldo de ser invicto en la Bundesliga en la pasada temporada con el Bayer Leverkusen y haber ganado el doblete en lo que fue Copa y Bundesliga. Se quedó a un muy buen partido del Atalanta de haber conseguido el triplete invicto. Pero así es. Xabi Alonso es nuevo entrenador del Real Madrid y en este video les intentaré decir cómo juega Xabi Alonso en el sentido de qué esperar con esta nueva generación del Real Madrid. Y también hablaremos un poco de su experiencia futbolística y por qué puede ser un buen entrenador. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Cantos Cervantes y estamos en otro video más de Deportemas, donde hablaremos de la llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco. Y aquí comenzamos. Y en efecto, a ver, todos conocemos a Xabi Alonso. Su trayectoria primero por el Liverpool, posteriormente por el Real Madrid y terminando en equipos tal vez de poca monta como puede de la Real Sociedad, pero siempre un jugador muy cumplidor. ¿Qué pasa con bueno, Bayern Múnich, perdón, antes de esto Bayern Múnich y ya anteriormente con la Real Sociedad en sus inicios? Pero este fue el caminito: Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich. Pero qué comentar de Xabi Alonso, campeón del mundo, campeón de Copa Europea, campeón de también doble Champions League, también con el Bayern Múnich consiguió un título importante, pero vamos a hablar de lo técnico. Xabi Alonso siempre fue un jugador que tenía muy buen golpeo en el pie, realmente tenía un guante con ese pie que derecho que fusilaba, siempre tuvo una buena visión de campo, pero también era muy físico. Xabi Alonso era digamos, un buen medio de contención, aunque no lo utilizaban así, lo utilizaban como interior por derecha, pero cuando tenía que cumplir las labores de medio de contención también sabía meter pierna y era muy interesante lo de Xabi Alonso. Pero vamos a ver, en los técnicos ha sido dirigido simplemente por los mejores. Ha sido dirigido por Mourinho, ha sido dirigido por Carlo Ancelotti, ha sido dirigido por Guardiola, por el mismo Luis Aragonés en la selección de España, por el mismo Vicente del Bosque. Es una combinación de muchos entrenadores que lo han dirigido. Obviamente, muchos no empatan con otros. Por ejemplo, Mourinho, nada que ver con Pep Guardiola o con Vicente del Bosque. El mismo Carlo Ancelotti, nada que ver con Pep Guardiola. Pero es una combinación de que aprendió, digamos, de los mejores. Siempre fue un director técnico en la cancha, siempre fue un director técnico también arengando a su equipo, si no recuerdo cuando el Real Madrid consiguió la décima en el 2014, como realmente él estaba, aunque estaba suspendido, más bien lesionado, perdón, lesionado, estaba, digamos, arengando a la gente, etcétera. Pero vamos a ver, vamos a hablar de lo táctico del tapetito verde, que es lo que importa. A ver, Xabi Alonso dirigió de forma muy correcta lo que es la Real Sociedad B. No pudo conseguir obviamente el ascenso ni mucho menos, porque obviamente no hubiera podido haber dos Real Sociedad B, ni tampoco llegó a esas instancias. Pero sí, digamos, tuvo momentos muy interesantes con esa Real Sociedad B, cuando tenía, por ejemplo, abajo a jugadores interesantes, les pudo sacar el potencial, tuvo varios partidos invicto en Real Sociedad B, al final los perdía, pero bueno, desde ahí mostraba ciertas situaciones. Después de Alemania, prácticamente en el 2023, hubo una llamada, o más bien 2022, perdón, hubo un cable de información que el Bayer Leverkusen quería Xavi. En un principio podríamos creer que no era cierto, pero al final llegó con el Bayer Leverkusen y aquí sí es lo interesante. A ver, Xabi Alonso por lo regular juega con una línea de 5, muy raro en Europa. En Europa realmente es un 4-4-2, a lo mucho, o un 4-4-3, digamos lo más común. Pero una línea de 5 es medianamente raro. Ahí tenía jugadores interesantes en el Bayern Leverkusen para hacerlo. Grimaldo e Hincapié eran, digamos, sus jugadores anclas en esa defensa. En el medio campo tenía jugadores interesantes como el mismo Ezequiel Palacios. Adelante tenía a Wirtz como centro delantero, un poco retrasado si quería jugar con media punta también podía hacerlo y bueno, tenía jugadores muy interesantes. Aquí en el Real Madrid, obviamente el madridismo no se imagina jugar con 5 defensas.
Pero bueno, al contratar tú a Xabi Alonso, sabes lo que tienes en las manos. Xabi Alonso dice, según sus jugadores de Grimaldo, lo entrevistaron recientemente, hace una semana, en el Chiringuito, mencionó que Xabi Alonso no se casa con una idea futbolística, sino que se adapta, digamos, a la situación donde esté, digamos, jugando. En el caso, por ejemplo, imaginemos, jugar con 5 defensas en el Madrid, sería implica que Fran García o el mismo Carvajal fueran fijos. Se habla de que Trent Alexander-Arnold va a ir al Real Madrid. Bueno, se habla de que, bueno, los dos laterales tendrían que ser jugadores de recorrido amplio. Carvajal ya no es tanto de recorrido amplio, hay que ser muy honesto. Tres centrales creo que sería difícil porque, por ejemplo, Wouters, el jugador que acaba de llegar proveniente del Vermont, o por ejemplo jugar con Rudiger o el mismo Militao, ver cómo regresa Militao, ver si renuevan a Lava, es un show ahí. Imaginemos que juegue con 4, ok, el 4-3-3 o el 4-4-2, porque yo no creo que juegue con 3 delanteros de un inicio. Vamos a ver, en el medio campo va a tener a sus dos pivotes, muy probablemente sea Camavinga y Tchouaméni, para por los lados tener a Valverde y al mismo Bellingham. Adelante quieren Mbappé y Vinicius, probablemente sea la dupla. Si quiere jugar con un 4-3-3, muy probablemente sea de fijo Tchouaméni, porque le gustan esos medios de contenciones que metan la pierna. A los lados Fede Valverde y se me hace que en el 4-3-3 sería Guller. Y bueno, adelante, no, Valverde y Bellingham. Y adelante se me hace que sería Guller y los dos Mbappé y Vinicius. Pero bueno, todo es dependiendo cómo vaya a jugar. Ya el equipo de Xabi Alonso siempre son ofensivos, siempre proponen, si no, no hubieran ganado tanto. Y siempre saben sacar los partidos en los momentos apretados. Y eso es también mucho del ADN del Real Madrid, sacar los partidos en los momentos importantes. Yo creo que es una buena contratación. Yo creo que sí va a poder, digamos, impactar un poco en el juego del Madrid. Obviamente todos quieren a su Guardiola, su Zidane. Solamente en la era reciente ha habido un Guardiola, un Zidane. Xabi Alonso ya tiene el balaje, que es interesante. Ya fue campeón de una liga importante, ya fue campeón de una copa medianamente importante en Europa, en el Bayern Leverkusen, en esta vez en Champions League. Tal vez no le fue tan bien como hubiera esperado, pero pudo hacer cosas interesantes. Y bueno, creo que el Real Madrid tiene un técnico inteligente, analítico y también que sabe arengar y que sabe jugar mucho con lo emocional. Entonces creo que puede ser una buena idea. Yo no sé si vaya a ganar los títulos que todo el madridismo puede querer, pero por lo pronto creo que es una buena, digamos, un buen relevo de Ancelotti. Si es que Ancelotti ya no seguía, creo que Xavi era el indicado. Y bueno, parece que es un Ancelotti hackeado en el sentido de que también es medio galán y todo eso. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Muchas gracias por su atención. Si ganan de más en sus redes sociales, nos vemos en un siguiente video y que Dios los bendiga.